Bueno, sigamos entonces. ¿Qué quiere decir eso? Que son normas puestas por los seres humanos, por los hombres, por las mujeres. En realidad, ¿qué quiere decir esta cuestión? Vayamos a los ejemplos que incluso están en el propio texto que ustedes tienen de Kelsen. Un ejemplo, una imagen hollywoodense, ¿no? Digamos, hay un hombre ahí con una toga, con una peluca, ¿no es cierto? Hay un estrado, hay otro ahí abajo del estrado, y le dice ciertas palabras al de abajo, y digamos, y tiene una cosita una balanza de la justicia ahí, y un martillo, y golpea el martillo en la mesa. Esos son hechos que yo los percibo, son actos humanos, ¿no? Que yo los percibo por los sentidos de la cara, ¿no? Ellos se desarrollan, acaecen. Bien, eso por un lado. Por otro lado, puedo interpretar que el sentido de esos hechos, ¿no es cierto? Que eso ya no lo veo con los ojos, es que se dictó una sentencia, ¿no? Ese acto de voluntad del juez que le indica una conducta a otro, ¿no es cierto?, tiene un sentido que es que el otro debe comportarse de determinada manera. Por ejemplo, el juez le dice, usted tiene que pagarle, o le ordeno pagarle a fulano en tantos días, tantos pesos, ¿no? No sé, porque le rompió el auto, lo que fuera. Le impone una conducta, ¿no es cierto? De la voluntad del juez, digamos, está en juego. Eso lo veo porque veo los gestos, todo, ¿no? Y, digamos, le prescribe algo al otro. Se dirige esa voluntad se dirige a la conducta de otro. ¿Cuál es el sentido de ese acto de voluntad? Bueno, que el otro debe pagarle tantos pesos a fulano. Bien, esa es la norma que es la sentencia, una norma individual sería para esta teoría, ¿no es cierto? Lo significa como una norma individual, porque va dirigida a un sujeto, ese que estaba ahí, ¿no? Y tiene que pagarle a otro tantos pesos. Bien. Entonces, ¿cuál es la norma? Lo que el otro debe pagarle. ¿Y quién la puso? El juez. El juez. Bien. Otro ejemplo que está en el texto mismo, ¿no es cierto? Y al principio del texto. Hay unos señores, hay un recinto que discuten, qué sé yo, y hasta finalmente deciden votar y levantan unos la mano y otros no. Bueno, uno tiene la voluntad, ¿no es cierto?, de que la sociedad se comporte de determinada manera. Los otros, ¿no? Bien, esos que levantaron la mano. Yo veo esos actos. Son, por así decirlo, parte de la naturaleza de los hechos que se desenvuelven, ¿no? Que suceden. Bien, pero puedo interpretar que el sentido de esos actos, de esos señores, digamos, es una ley, una norma. O sea, acaban de dictar una norma, de poner una norma. El sentido de esos actos de voluntad es que, supongamos que la sociedad debe pagar ciertos impuestos, supongamos, ¿no? O sea, votar una ley impositiva. Bien, lo mismo, actos que ocurren, ¿no es cierto?, que los percibo por los ojos de la cara, y el sentido de esos actos, que los otros deben pagar impuestos. Por ejemplo, los habitantes de tal país, ¿no? Bueno. Otro ejemplo, un comerciante escribe, bueno, es un ejemplo viejo, ¿no es cierto? Escribe una orden de compra a otro y otro la acepta, ¿no? La acepta y empieza a entregarle cosas. Bueno, ¿qué pasó ahí? Se celebró un contrato, que también es una norma individual. Son actos de conducta, Son actos de conducta. El sentido de esos actos es que los dos se obligan, ¿no es cierto?, uno a comprar algo, el otro uno digamos, a darle unos bienes, otro a pagarle un dinero, supongamos, se obligan los dos. Bien. Entonces es una norma que establece que lo trae entre las partes y que es digamos, que regula la conducta de las partes, dice lo que debe hacer. Bien. Entonces, ¿por qué esos actos tienen el sentido?
Bueno, digamos, tiene sentido subjetivo, ¿no es cierto?, de que el otro se comporte de determinada manera. Según el sujeto que comete el acto, del acto de voluntad, por ejemplo, el juez, el otro tiene que comportarse de determinada manera, ¿no es cierto? Pero ¿por qué decimos que es una norma? Entonces, un sentido objetivo, vamos a decirle, pero vamos a ver por qué. Bueno, en el caso del juez, porque hay otra norma que justamente se refiere a los actos del juez como productores de sentencia. Dicho de una manera más fácil, hay una ley que faculta al juez que es una norma de la ley, ¿no? Faculta al juez a dictar sentencia. ¿Por qué los actos de los legisladores tienen el sentido de una norma? O sea, sentido subjetivo, sí, sentido objetivo de que los otros se comportan de otra manera. Pero ¿por qué es objetivo? ¿Por qué es una norma? Bueno, porque hay otra norma que establece que esos actos tienen el sentido de producir normas. Dicho de otro modo, está la Constitución que establece o que faculta a los legisladores a sancionar leyes. Si nosotros digamos, el día de mañana nos reunimos en una aula de la facultad y también queremos que la gente, digamos, pague determinados impuestos y queremos que los otros se comporten de esa manera, y votamos y todo, tenemos un acto de voluntad y el sentido de ese acto de voluntad que los otros se comporten de esa manera, pero no es una norma, no es el sentido objetivo. ¿Por qué? Pues no estamos facultados para dictar leyes, ¿no es cierto? Si los legisladores, nosotros no. No hay una norma que nos establezca como autoridad para dictar leyes, sería, ¿no es cierto? Bien, entonces cuando hay una norma hay una concatenación, hay una cadena de normas. Una norma es una norma porque de algún modo así está previsto por otra norma, ¿no es cierto? El acto de creación de esta está previsto por esta norma, ¿no es cierto? Pues vamos a ver con mayor detalle posteriormente. Por ahora nos quedamos con esta noción de norma, como el sentido objetivo de un acto de voluntad dirigido a la conducta de otro, en virtud del cual, de virtud de ese sentido, el otro debe comportarse de determinada manera. Cuando esta teoría habla de debe, habla de norma, y estipula, vamos a decir, el significado de debe, no como usualmente lo hacemos, digamos, debe, uno lo asocia con la obligación o con ordenar una conducta, sino que también incluye ahí en el debe el permiso, incluye en el debe la facultad o la autorización para dictar otra norma. Esta norma autoriza a fulano a dictar otra norma, ¿no es cierto? Bien, debe es sinónimo de norma, y la norma obliga, pero también permite y también faculta a dictar otras normas. Bien, hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos la diferencia entre normas y actos. La norma es el sentido, un acto de voluntad de personas. Bien. Bueno, ahora, ¿cómo regula la conducta? La norma regula la conducta. La conducta recíproca de las personas, de los individuos, ¿no es cierto? Vamos a decir la conducta social. La conducta recíproca, la conducta social, ¿no es cierto?, de los individuos. Bien, ¿y cómo la regula? Bueno, básicamente, por ejemplo, vamos a por ejemplo de normas. Supongamos una norma que diga, si te hacen un favor, debes agradecer. O sea, enlaza el agradecimiento a un hecho determinado, que te hagan un favor. Si pasa esto, bueno, tenés que hacer esto otro, debes hacer esto otro. ¿No es cierto? Bien. Otro ejemplo de norma. Me parece que se está acabando, espera un segundito.